Seguimos con nuestro segundo conferencista. Tenemos al doctor Ricardo Sánchez Consuegra, quien nos abordará el tema del manejo de la vía aérea en recién nacido confirmado con COVID o con sospecha de COVID. El doctor Ricardo Sánchez Consuegra es pediatra neonatólogo del Instituto Nacional de Perinatología de México. Es el actual vicepresidente de la Asociación Colombiana de Neonatología. Es coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal de la Clínica San Diego en la ciudad de Barranquilla. Es neonatólogo de la Clínica General del Norte y de la Clínica Iberoamérica en Barranquilla. Y además es profesor universitario de la Universidad Libre. Bienvenido, doctor Ricardo, con el abordaje de este tema tan importante que nos compete tanto a las terapeutas como a las enfermeras, a los pediatras y a los neonatólogos. Bienvenido, doctor. Alexis, muy amable. Es realmente un honor estar con ustedes, lamentablemente teniendo que reemplazar a Héctor por su situación que se le presentó, pero firme con la Asociación Colombiana de Neonatología como uno de sus miembros. Y encantado de participar porque esto es un tema para enfermería y terapia respiratoria. Voy a compartir la charla. Bueno, antes también agregarme a las felicitaciones a la doctora Callao. El tema del miedo es un tema que esa palabra la estamos utilizando a diario y no para causar miedo, sino para causar tranquilidad entre el personal que trabaja y sobre todo que aquí sí se presenta el tema de el multisitio para trabajar, el multiempleo, ¿sí? Entonces, el miedo entre unos y otros, personal de la salud es bastante importante, la depresión es bastante importante entre el personal de salud. Y estas palabras tenemos que utilizarlas de manera positiva, o sea, sí tenemos miedo, pero debemos sacar las fuerzas para enfrentar una situación como esta, porque hay personitas, prematuros, términos, que dependen de nosotros, que no tienen enfermedad COVID, pero que dependen de nosotros, y que los embarazos no han dejado de presentarse, los nacimientos no han dejado de presentarse, y que las enfermedades que no son COVID no han dejado de presentarse, así que es importante que estemos ahí, y además cuando se presenten los casos sospechosos o de riesgo, también cómo enfrentarlos. Parte de esto es la charla de hoy. La Asociación Colombiana de Neonatología en el mes de mayo lanzó un consenso de, podríamos decir, expertos, ¿sí? Un consenso sobre el manejo en vía aérea y soporte ventilatorio, pero utilizando las palabras de la doctora Callao, esta es una enfermedad en la cual apenas estamos aprendiendo, ¿sí? Tenemos 5 meses con ella, estamos aprendiendo. Quizás al primer mes nos dio muy duro, segundo mes nos dio muy duro, pero ahora ya tenemos algo de evidencia, ya tenemos algo de información que podemos ir desarrollando poco a poco. Y aún así estamos en proceso de aprendizaje. Todo lo que se mencionó ahorita sobre el manejo de los padres, el aislamiento de los bebés, qué debemos hacer con lactancia, canguro, todo esto para algunas personas todavía sigue siendo incógnita. El miedo a no contagiarse hace que no avancemos en abrir un poco las puertas a las visitas de los padres, etcétera, etcétera. Pero la información va llegando y cada día más vamos teniendo una lucidez de qué es lo que está pasando con esta pandemia. Muchos de nuestros compañeros han sido afectados por el COVID. Hoy en día ya se están recuperando, gracias a Dios. Pero esto hace que nosotros tengamos una visión muy directa de lo que significa el miedo a contagiarnos cuando supuestamente nosotros deberíamos estarnos cuidando. Y vamos a aprovechar unos datos clínicos, ¿sí? Madre de 26 años, gesta 1, 38 semanas de embarazo, un triaje respiratorio negativo, un TORCH negativo, sin hipertensión ni diabetes, ruptura de membrana de 3 horas antes del parto, líquido claro. En teoría, tenemos lo que es un nacimiento sano. Aún así, de acuerdo a la información que tenemos en este momento, ¿sí? Debemos utilizar todo nuestro equipo de protección personal. Todo este equipo de protección personal, este es el cuadro que lanza el Ministerio de Salud y nos dice, no importa si usted está en urgencia, hospitalización, unidad de cuidado intensivo, sala de cirugía, consulta externa, ¿sí? Si usted es personal asistencial, va a depender de la actividad que tenga. Si tiene contacto directo con pacientes en procedimientos que no generan aerosoles o pacientes que sí generan aerosoles, va a tener
que tener un equipo de protección personal adecuado. Y este incluye mascarilla quirúrgica, visor, careta o monogafas, bata con antifluido, guantes, vestido quirúrgico, bata quirúrgica, gorro, ¿sí? Y todo esto llevado de una manera adecuada. En los que no hay procedimientos que generen aerosoles, fíjense que dicen mascarilla quirúrgica, los que dicen que son generadores de aerosoles o quirúrgico, nos piden la mascarilla N95. Esto es importante porque uno piensa solamente en ventilación o en aspiración de secreciones o presión positiva cuando uno habla de generadores de aerosoles, pero sencillamente la atención de un parto, donde la madre grita, donde el ginecólogo tiene que hablar, donde incluso la sala tiene que estar a un nivel de 23, 26 grados centígrados para proteger la temperatura del bebé. Implica que y estamos todos vestidos con bata, implica que vamos a estar sudando, que puede haber mucho calor. Entonces, son zonas de producción de aerosoles y tenemos que tener todo nuestro equipo de protección. Una de las cosas que ha llamado la atención hoy en día es que hace 2 meses hablábamos de cuál era el equipo de protección adecuado. Ahora estamos hablando de que estamos abusando del equipo de protección. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, lo decía la doctora Cajano, tenemos miedo, no queremos contagiarnos. No queremos llegar al punto donde terminemos acostados en una cama o terminemos en un ventilador, ¿sí? Y ese miedo no es infundado, ese miedo no es causado simplemente porque yo lo vi en la televisión o no. Nosotros estamos yendo a las clínicas y vemos a las personas intubadas, ventiladas, vemos a los bebés intubados. Les decía, ese miedo repercute en la atención de los bebés que pueden ser síndrome de dificultad respiratoria, taquipnea, neumonía congénita, ¿sí? Por otros motivos que no sean COVID. La charla original hablaba de COVID y coinfección con otras patologías respiratorias, porque es que tenemos que entender que los bebés prematuros van a seguir haciendo síndrome de dificultad respiratoria y van a necesitar surfactante o van a necesitar CPAP nasal, van a necesitar todas esas técnicas que nosotros usamos habitualmente para manejar la vía aérea. Y a eso no deberíamos tenerle miedo. La experiencia personal, la experiencia con muchos de nuestros colaboradores, era que decían, es que no podemos usar cámaras de HUD, doctor, porque eso causa una gran aspersión, ¿sí? Por poner un ejemplo. En muchas partes no se usan cámaras de HUD, ya no se usan, ¿sí? Están las cánulas nasales y eso, pero en otras partes sí las hay. Entonces, el miedo a utilizar los implementos que tenemos de uso diario, por ejemplo, hacer una micronebulización causaba pánico en terapias respiratorias, ¿sí? Y entonces lo que tenemos que entender es a quién se la vamos a hacer. No es lo mismo hablar de una bronquiolitis por un virus incisional respiratorio o una bronquiolitis por un rinovirus a hablar de un COVID-19, ¿sí? Entonces tenemos que recordar que aunque la evidencia es baja para decir que hay en este momento una contaminación vertical, de todas formas debemos utilizar todo nuestro equipo de protección y cada vez que vamos a hacer una atención de parto debemos ir con nuestra mascarilla N95 porque ya lo mostré en el cuadro de lo que debemos utilizar cuando estamos ante un proceso quirúrgico. Entonces, todos en el ámbito médico utilizamos los elementos de protección personal y en el ámbito familiar, en el ámbito social también deberíamos utilizarlo, ¿sí? Solo que algunos no entienden bien cómo es que tenemos que utilizarlo, ¿sí? Hay unos que los utilizan de más, hay unos que los utilizan de menos, pero la idea es que todos tendríamos que saber utilizar estos dispositivos. De nada nos sirve llevar el cubreboca en la barbilla o en la frente o llevar las monosgafas en la frente, porque no es el sitio de protección ni ocular ni nasal para adquirir estos aerosoles. Al igual, esa distancia de 2 metros que siempre nos han comentado a partir de las normas ministeriales, pues sí, miren cómo se está guardando ahí en la calle la distancia de 2 metros, pero todo el mundo sentado en una bordillo, una acera, todo el mundo pegado, ¿sí? Y muchos sin cubrebocas. Entonces, fíjense que esto es importante, o sea, nosotros tenemos que tener la claridad de qué es lo que estamos haciendo, porque si bien mucha gente ha adquirido la infección, mucho del personal de salud ha adquirido la infección, muchos han sido fuera del ámbito hospitalario, ¿sí? O sea, nos cuidamos en el ámbito hospitalario, pero pecamos cuando salimos a nuestra casa o cuando salimos al supermercado o cuando salimos a hacer alguna otra cosa. Ya más dirigidos a la parte de lo que es la vía respiratoria, ¿sí?
una de las preguntas que siempre nos hacemos es, bueno, y si tenemos un N95, ¿cuánto tiempo nos dura? ¿Debemos cambiarlo? Ustedes cada vez que van a trabajar deben tener una implementación de un equipo, no digamos nuevo, ¿sí? Pero si es necesario hay que cambiarlo totalmente. Entonces, ¿cuándo vamos a desechar una mascarilla N95? Pues si ya tiene más de 8 horas de uso, si se ha dañado por algún motivo, si en el procedimiento que usted estaba con un paciente confirmado con COVID, si dentro del procedimiento por algún motivo hubo manejo de secreciones, usted tiene que cambiar este dispositivo apenas termine la atención. Debe ir a una bolsa roja y debe ser eliminado totalmente. Cuando el procedimiento que se usó no es en un paciente COVID, es para alguna cosa que no tuviese que ver con la vía aérea, este dispositivo podría ser guardado en una bolsa y podría ser reutilizado, ¿sí? Pero el uso continuo es máximo de 8 horas hasta lo que tenemos. Entonces, ya sabemos por el consenso, estas son las declaraciones que tenemos en el consenso. Cualquiera que lo quiera bajar tiene que entrar a la página ASCON virtual o ASCON publicaciones y allí encuentra los 6 diferentes consensos que tenemos sobre la información de COVID. Y entonces, lo que les acabo de decir, no hay transmisión vertical hasta ahora demostrada. Por ahí hay unos artículos que con un caso pretenden demostrarlo. Hay una situación de México con unos trillizos, pero no se ha comprobado absolutamente nada, o por lo menos no se ha hecho una declaración ante la evidencia que en el momento dice que no hay transmisión vertical. Eso no quiere decir que no pueda haberlo, ¿sí? Hasta el momento no la hay. Todos debemos utilizar nuestro equipo de protección y debe incluir gorro, mascarilla, N95, careta, visor, monogafas, doble guante, polainas, traje y bata quirúrgica cuando vamos a hacer la atención del parto. Algo que es muy interesante es cómo nos ponemos todo esto. Al principio era un orden diferente, al principio era primero esto, después esto, y luego nos dimos cuenta de que esto hay que hacerlo de una manera ordenada. De hecho, una de las consideraciones que se hizo en algún momento en algunas clínicas era que cada vez que alguien se iba a poner el equipo de protección personal debía ser supervisado con una persona que tuviese en la lista la forma en que iba a ponerse cada una de las cosas hasta que todo el mundo aprendiéramos a utilizar el equipo de una manera correcta. ¿Por qué? Porque este equipo implica lavado de manos, implica higienización con alcohol. Y, la idea es estandarizar de una forma de que al quitarlo no nos contaminemos por el paso que sigue a continuación. Todas estas descripciones de cómo se coloca o se quita, ustedes la pueden encontrar en la página del ministerio. Hay unos documentos que les dicen utilización de equipos de protección personal. Otra de las cosas que se comentaba mucho era cómo dar ventilación con presión positiva, y la ventilación con presión positiva venía siendo una complicación porque nos decían ya no usen las bolsas, ni la de alto flujo ni la de autoinflable, utilicen el dispositivo de PSNT. Pero después de varias revisiones y después de varias utilizaciones de las bolsas nos dijeron, oigan, lo pueden usar, no hay problema, porque la dispersión realmente no es muy diferente a la usada con el dispositivo de PSNT. Claro está que si usted tiene el dispositivo de PSNT y lo puede usar, excelente. O sea, sería lo indicado. ¿Por qué? Bueno, porque el dispositivo de PSNT le da presión estándar o sostenida o la misma presión cada vez que da ventilación, porque puede dar CPAP, porque puede dar oxígeno a flujo libre, porque con el mismo dispositivo puede dar variedad en la tensión de la vía aérea del recién nacido. Puede controlar el FIO2 que va a administrar. Y sobre todo en los pacientes que tienen taquipnea o que tienen alguna dificultad respiratoria inicial, en sala de parto puede usted le dar CPAP nasal sin ningún inconveniente. Una revisión que se hizo por la parte de anestesia se vio que tenía que ver la experiencia en un momento dado, ¿sí?, con el uso de las bolsas. ¿Sí? Y se dieron cuenta que las personas más experimentadas al manejar la bolsa tenían menos posibilidad de contaminación o de causar aspersión en algunos de los estudios. Esto no solo se ha visto con la parte de las bolsas, es más, hoy en día la recomendación en los procesos de reanimación dice que la persona que va a intubar al paciente tiene que ser la persona de mayor experiencia porque se trata de que sea un procedimiento efectivo y rápido.
Y una de las cosas que se está usando a raíz de esta pandemia con mayor frecuencia, porque antes la había, ¿sí? Antes se estaba utilizando, pero ahora se está usando con mayor frecuencia porque se están utilizando en las bolsas de ventilación, se están utilizando los ventiladores, se están utilizando cada vez que vamos a ver ventilación con presión positiva, son los filtros neonatales, los filtros EPA, ¿sí? De alta eficiencia. Y entonces, esto lo que se ha visto es que en los niños recién nacidos, producen menos de 10 centímetros. Entonces, realmente, cuando se da ventilación con presión positiva, se podría o no se podría usar, ¿sí? Lo ideal es usarlos, pero eso sí, en los bebés menores de 1 kilo no hay necesidad de hacerlo porque esto tiene que ver mucho con el espacio muerto. Entonces, en el consenso, nuestras afirmaciones son que en caso de requerirse ventilación con presión positiva, se siga el mismo manejo de acuerdo al manual de reanimación AHA-AAP, ¿sí? De preferencia que se realice con respirador de PSNT, con filtro antimicrobiano de alta eficiencia, si está disponible, pero se pueden utilizar ambas bolsas, la inflada por flujo y la de autoinflable que venimos usando hasta el momento, con un buen sellado en la máscara. Eso sí es importante, buen sellado en la máscara, usted tiene doble guante, entonces no tiene el temor, o no debería tener temor a contaminarse por este motivo. Ahora recuerden que en la mayoría de los recién nacidos, incluso con madres confirmadas, no se ha evidenciado que los bebés sean portadores de la enfermedad, ¿sí? Del COVID-19. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta para no irnos con el miedo. Miren aquí, nuestro querido presidente, el doctor Oscar Ovalle, en días pasados estuvo de cumpleaños, está con su mascarilla, ¿sí? Va a hacer la atención y tiene ahí su dispositivo de PSNT preparado para dar la ventilación. Y en su mano tiene el filtro. El tema de intubación endotraqueal ha habido mucha controversia, que si necesitamos tubos con neumotaponador o balón, como lo conocemos nosotros, que si no lo necesitamos, que si no se hace va a escapar mucha aspersión o se va a difundir mucho aerosol, entonces que deberíamos colocarlo. En términos generales, en neonatología no usamos tubos con neumotaponador. Recuerden que la anatomía hace que sea un cono invertido donde se adelgaza en la parte inferior, entonces cuando nosotros introducimos un tubo en la parte inferior queda ajustado. Si colocamos un balón, vamos a disminuir mucho la fuga, y la fuga nos ayuda para disminuir las posibilidades de neumotoras en los recién nacidos. Entonces, la idea de utilizar neumotaponador a partir de la pandemia empezó a llamar la atención, pero se vio que no era necesario este procedimiento. Ahora, cuando vamos a hacer la intubación, incluso se difundieron unas cámaras plásticas para que, como si fuese una cámara de Hood, pero más grande, donde podíamos meter las manos, donde un ayudante podía meter las manos, y ahí pudiéramos hacer la intubación, pero además de la careta, las monogafas, y si la persona necesitaba gafa, eso, mejor dicho, era un compromiso muy grande. Los que las usan, perfecto, los que las han sabido manipular, perfecto, pero hay personas que no se adaptan a esta situación. No es necesario tampoco, y tampoco disminuye la cantidad de aspersión que pueden generar aerosoles durante la intubación. Pero lo que sí es cierto es que la posibilidad de adquirir la infección durante una intubación fue 3 veces mayor. Aquí vemos una imagen donde las primeras 3, A, B y C, son con aspiración continua, las del medio es con aspiración intermedia, y la de finales son sin aspiración. Y en las primeras se ve que cuando el paciente, en la parte de arriba, el paciente tose mucho, en la parte de abajo, una forma intermedia, en la parte inferior no hay una tos adecuada. Vemos en la parte de arriba que la dispersión con, sin o con sonda o con succión continua puede ser muy parecida, pero al hacer el análisis de estos pacientes, se vio que la succión continua por lo menos disminuye y ayuda a prevenir, ¿sí?, la dispersión de estos aerosoles. Entonces, se considera que es mejor la succión cerrada en los momentos en que el paciente requiere succión. Nuestra declaración en el consenso es que el sistema de succión abierta, en caso de requerir administración de surfactante o para aspirar, puede generar
aerosol. Entonces es mejor utilizar succión cerrada. No se recomienda para la administración de surfactante, ¿sí?, los sistemas cerrados. Un tema que surgió a raíz de esto de la pandemia es que se recomendaba la secuencia rápida de intubación. En la parte pediátrica y en la parte de adultos se utiliza con mucha frecuencia revisar la anamnesis del paciente, la utilización de medicamentos, el uso de atropina para evitar las reacciones vagales, etcétera, etcétera. Entonces, nos decían, no, esto hay que manejarlo, pero lo que se ve es que en recién nacidos no es necesario este tema. Recuerden que en el recién nacido, incluso el que va naciendo apenitas, el que está recién salido de la barriguita de la mamá, ¿sí?, muchas veces no tenemos ni canalizaciones ni nada para aplicar medicamentos y las intubaciones van así. Por eso es que se dice que se tiene que ser la persona más experta en este momento, ¿sí? Entonces, el tema de secuencia rápida en recién nacidos no va en este momento por consenso. Lo que les decía de los tubos con balón, se daban ciertas ventajas, la no fuga, la menor dispersión. La verdad es que se hicieron estudios, sobre todo en pacientes menores de 3 kilos, y se vio que no se necesita tener un neumotaponador para el uso de la intubación. Lo que sí es, como vemos en la foto, el uso de filtros, tener un buen sellado de mascarilla, la cámara plástica o incluso a través de la misma incubadora, nosotros lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Y eso disminuye la posibilidad de transmitir la infección. ¿Cuándo está indicada la intubación? Pues pacientes que tienen saturación de menos del 90%, con FiO2 mayores, yo diría que del 40%, pero el consenso dice 60%. Apnea sin respuesta a ventilación no invasiva, gases arteriales con hipoxemia, administración de surfactante o de óxido nítrico, ¿sí? Y en caso de administrar surfactante, pues ya dijimos, se recomienda el sistema cerrado. Importante, no es secuencia rápida, pero sí tenemos que tener todo listo para la intubación, ¿sí? Ver que el tubo es el correcto, ver que el tamaño del tubo es el correcto, ver cuánto vamos a hacer de insertar el tubo, ver que tengamos las jeringas, el aspirador, ver que tengamos las diferentes hojas de laringo, ver que el laringo funcione, que haya baterías de repuesto. O sea, todo esto tiene que ser adecuadamente supervisado. Esta es una historia clínica de un paciente que nos dice que está saturando 78%, respirando 21%, que tiene emesis, que no hay fiebre y que tiene tos ocasional, que fue producto de un embarazo de 34 semanas de gestación, que tiene 66 de frecuencia respiratoria y 178 por minuto. Entonces nosotros diríamos, este paciente tiene dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces aquí viene el tema de qué vamos a usar, y lo que vamos a usar en general podríamos partir de que si un paciente está respirando por sí mismo con algo de dificultad respiratoria, podríamos iniciar con una modalidad muy invasiva como es el CPAP, ¿sí? Y que el CPAP funciona muy bien, pero que en caso tal de que el CPAP no funcione después de 4 o 6 horas de estar observando al paciente, entonces sí pensar en una ventilación de tipo mecánico invasivo, ¿sí? O incluso cuando el paciente tiene una insuficiencia respiratoria hipercápnica, pensar en una ventilación de alta frecuencia. También podríamos utilizar lo que es la cánula nasal de alto flujo. Aquí hay un estudio realizado por varios de nuestros compañeros de la asociación, el doctor Ovalle, la doctora Celis, sí, el doctor Sepúlveda, lo realizaron ahí en la clínica La Colina en Bogotá. Y ellos muestran en la cantidad de pacientes que atendieron que el uso de la cánula nasal de alto flujo fue efectivo, que no tuvieron problemas, que no hubo mortalidad, que el tiempo de duración hospitalizado fue corto. Entonces es importante saber que tenemos opciones, tanto CPAP nasal como cánula de alto flujo bien utilizada y que funcionan para pacientes con dificultad respiratoria. En el consenso decimos que la ventilación no invasiva produce gotas de menos de 10 milímetros, o sea, no son aerosoles, que se depositan localmente y a corta distancia. Por lo tanto, ese miedo que tenemos a los aerosoles cuando hagamos ventilación, pues debemos bajarlo un poco, ¿sí? Y que el único procedimiento productor de aerosoles fue el nebulizador.
Entonces, se concluye que el CPAP y la ventilación mecánica no invasiva pueden ser seguros para los recién nacidos. Hay que hacerlo sin habitación ventiladas, con un equipo de protección personal, con un uso adecuado de interfaces, la mascarilla, los PROMs, ¿sí? Con el filtro en la parte exhalatoria para evitar la contaminación. ¿Sí? Fíjense que aquí aparece el nombre de uno de los doctores que nos ha acompañado durante este tiempo de pandemia, el doctor Manzoni, de Italia. Y entonces el consenso decimos que sí podemos utilizar ventilación no invasiva cuando hay compromiso respiratorio, cuando se requiere soporte ventilatorio, que se debe administrar dentro de una incubadora cerrada con medida de aislamiento, en una habitación ventilada con medidas de protección adecuada y el uso correcto de las interfaces y filtros para cada uno de los dispositivos que vayamos a emplear. Además que la estrategia de ventilación mecánica en el síndrome de dificultad respiratoria consiste en mantener parámetros de oxigenación y CO2 aceptables para prevenir el daño pulmonar, como podría ser para cualquier otra patología que requiera ventilación, ¿sí? Y pues se sugiere que el monitoreo de la saturación, de la PAF y del índice de oxigenación sea el que se mida como objetivo para el grado de severidad. Se sugiere que en estos pacientes, si hay algún problema con la ventilación convencional, pensar en la posibilidad de ECMO. De hecho, los adultos lo utilizan mucho en el ECMO, en el hospital, en la clínica donde yo trabajo. Varios pacientes se han utilizado ECMO, ¿sí? En la ventilación convencional, recuerden utilizar los filtros en la fase expiratoria, en la parte exhalatoria. Muchas gracias. Este sería el mensaje del día de hoy.